Entre una elección y otra tenemos intención de volcar algunos datos estructurales de fondo para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la realidad argentina. Quiero agradecer a la Federación Gráfica Bonaerense por muchos de los datos que nos ha enviado aquí, a la producción de Claudio Fortuna, como es habitual, y los informes enviados por la gente del INDEC y de varias consultoras privadas que discrepan entre sí y sobre los cuales trabajamos bastante para la elaboración de estos materiales. En principio vale la pena señalar algo que no por conocido deja de tener un vigor importante en el análisis político-económico en la Argentina. La dictadura militar a partir del 76 damnificó muy fuertemente el conjunto de la población y del estado económico nacional, al punto que recibe el país con un nivel de desocupación del 5,2% y lo eleva raudamente en un proceso liberal vinculado con la aplicación del Plan Martínez de Oz, que deriva en mayo del 2002, Menem de la Rúa en el medio, en un 21,5% de desempleo. Creo que para comenzar hay que señalar que los programas emblemáticamente situados en aquel titular de la Sociedad Rural Argentina y posteriormente el Domingo Felipe Cavallo fueron determinantes para el deterioro del empleo y del ingreso en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los datos del 2004, periodo inmediato al inicio del cese de la crisis? Todavía la Argentina inmersa en lo que se llamó el infierno. Teníamos un 5,4% de sector ABC1 en la República Argentina, considerado la clase más poderosa de nuestro país. Teníamos un 14,4% de la población dentro de la clase media alta. Teníamos un 24,8% dentro de la clase media típica. Teníamos un 33,2% dentro de la clase media baja y un 22,2% dentro de la clase baja. En este caso, cuando se habla de los sectores más bajos de la población, usted recuerda el año 2001, 2002, 2003, 2004 y el último ciclo también de los 90, estamos hablando de masas enormes de población con ingresos realmente bajos. ¿Cuál es la situación actual? Con un crecimiento muy potente del Producto Bruto Interno, mérito de la intervención del Estado en la economía, del rebote de la moratoria y de la devaluación, y también de la capacidad argentina para renacer entre las cenizas a nivel popular, tenemos un 7% de ABC1, es decir, se ha incrementado el espacio social de los argentinos que más ganan, con un ingreso promedio que se desnivela, pero es un ingreso promedio relativo, de 34.500 pesos por mes. ¿Dónde está el desnivel? Y este promedio tiene variantes importantes, en que dentro de la clase ABC1 aparecen quienes ganan 34.500 pesos por mes, pero también quienes son los grandes propietarios de firmas que ganan hectolitos de millones de dólares por mes. Posteriormente, la clase media alta, que antes estaba en 14,4%, ahora está en 17% y está ganando un ingreso promedio mensual de 10.700 pesos. La clase media, considerada típica para darle una determinación central, está en el 30%, también se ha ampliado, y está ganando cerca de 5.000 pesos mensuales, un promedio, que como sabemos tiende a despegar de allí. La clase media baja ha descendido, al igual que la clase baja, es un 32% y tiene un ingreso promedio de 2.300 pesos, y la clase baja ha descendido a un 14%, con un ingreso promedio que ronda los 1.000 pesos. Primeras conclusiones sobre esto, además de la introducción relacionada con el proceso general. En la República Argentina el crecimiento del Producto Bruto Interno logró mejorar a través de la intervención del Estado y de la puesta en práctica de programas vinculados con la asignación universal por hijo y con el desarrollo de las paritarias, mejorar la situación de los dos últimos segmentos sociales de nuestra comunidad,
la llamada clase media-baja, a falta de una mejor determinación, y la llamada clase baja, es decir, los sectores más pauperizados. En ambos casos se observa una mejoría de cierto interés con respecto a el ingreso que tenían en el medio de la crisis vivida entre fines del siglo pasado y comienzos de este. Sin embargo, también se observa una diferencia cada vez más marcada entre los que más ganan y los que menos ganan, precisamente, con lo cual la Argentina tiene una situación particular. Está creciendo, pero al mismo tiempo se está asimilando a países de bajo desarrollo a nivel latinoamericano, cuando una de las características argentinas históricas fue la de diferenciarse en el sentido equitativo. En este momento, un cuarto de los argentinos se lleva el 65% de los ingresos nacionales. Conclusiones de claroscuros que hablan de la necesidad de agudizar el proceso de crecimiento, de ratificar el rumbo en un sentido intervencionista, de desplegarlo en vinculación con América Latina y a través del consumo de las clases populares, y al mismo tiempo de tomar las medidas pertinentes para que exista una suerte de equilibrio vinculado con el reparto de la torta nacional. Y ahí vamos a los otros datos históricos sobre los cuales hemos trabajado en esta investigación. Nosotros observábamos, según las informaciones que nos hacen llegar, que lo que existe es una discontinuidad con respecto a la participación de los trabajadores en la riqueza, y tomando, claro, el periodo clásico de 1950, con el movimiento peronista en el gobierno. Fíjense la caída abrupta hasta el 2004, fruto en buena medida de golpes de Estado. Recién ahí empezamos a hablar de elecciones. En el año 50, el trabajador argentino participaba del 49,7% de las riquezas. En el año 54 llegó a tener el 50,8% de las riquezas, y a partir de allí, con leves repuntes, el repunte claro fue en el año 74, fue un descenso marcado a puro golpe de Estado y aplicación de políticas liberales por parte de los gobiernos concentracionarios. De hecho, se observa claramente el descenso desde 1956 en adelante, y hay un pico en favor de los trabajadores en el año 1974, el 48,5% retoma de la participación. En el año 2004 el trabajador desciende al 21,8%, es decir, está en su nivel más bajo. Este nivel no se ha recuperado en el presente, ha mejorado muy parcialmente, pero en modo alguno ha quebrado la tendencia de la caída, porque la distancia que hay entre la cúspide de la pirámide social en la República Argentina y la base de esa pirámide, que es la que genera indudablemente los elementos básicos de la producción, lo que hace que el país exista, suele tener una ampliación, un abismo lo suficientemente importante. Ahora vamos a hacer conclusiones muy breves sobre esto que estamos analizando. Por un lado, el argumento de los gobiernos que llegaron a través del golpe de Estado con políticas liberales, o de los gobiernos liberales en términos generales, ha sido que lo que garantizan a través de la erradicación del poder sindical y del derecho del trabajador, de la aplicación de leyes de polifunción y del cercenamiento de derechos laborales, lo que garantizan es que se produzca más, es que mejore la producción en la Argentina. No lo han cumplido. En líneas generales, lo que se observa es que hay un deterioro de la producción en la República Argentina debido a las políticas liberales que deterioraron los derechos de los trabajadores. Como contracara, y aunque resulte obvio para quien viene siguiendo este análisis, nosotros queremos señalarlo, a medida que se incrementan los derechos sociales, mejora el nivel productivo argentino, mejora la economía argentina. Esto tiene un sentido básico: mientras mejor es el poder adquisitivo de la población, mejor es el dinamismo y la rueda de la producción económica local. El otro elemento es que la Argentina, con los gobiernos liberal conservadores en todas sus variantes, ha logrado acrecentar su adeudo externo. La deuda externa artificial, generada sin ningún sentido para un país que tiene posibilidades capitalizadoras propias, ha sido impulsado por gobiernos que dijeron que venían a sanear la economía. En la misma dirección, los sectores liberal conservadores
han planteado como elemento de batalla sustantiva el combate al déficit fiscal. Sin embargo, han sido los mayores generadores de déficit fiscal en contraposición con los gobiernos populares, que suelen, al tener índices de producción más importantes, lograr una recaudación lo suficientemente intensa como para sostener el desarrollo del aparato estatal. En ese sentido, cuando se habla de la perspectiva de organización sindical, la perspectiva de organización social, y se considera que esas perspectivas están avanzando sobre el sistema democrático o sobre la obligación que tiene el trabajador de generar una producción adecuada, se está haciendo un planteo equivocado, porque mientras mejor vive el trabajador, más y mejor produce. Conclusiones para entender dónde estamos: crecimiento del PBI muy agudo, un reparto muy inequitativo, una mejora de las zonas populares de la sociedad y también un despegue de las zonas más ricas, que están muy alejadas del ingreso promedio del conjunto. Datos para tener en cuenta, que le brindamos en la señal a la hora de analizar la realidad y no opinar tanto sobre situaciones estructurales sin tener conocimiento de qué es lo que está pasando genuinamente. Finalmente, el zapatazo de la semana. Esta vez vamos a hacer lo que aquellos que jugamos al billar le llamamos una carambola libre. Un zapatazo que golpea a uno y golpea a otro. Lanzamos el zapatazo sobre Ricardo Alfonsín y de soslayo daña la frente de Zaffaroni. Gracias por acompañarnos. Les habló Gabriel Fernández.